Si alguien me hubiera dicho que una simple cena familiar iba a desencadenar una verdad enterrada durante años, habría pensado que exageraba. Las cenas, al menos para la mayoría de las familias, son reuniones tranquilas, momentos para compartir. Pero en la familia de mi esposo, nada era sencillo, nada era casual, nada era inocente. Y definitivamente nada era libre de veneno cuando se trataba de la mujer que gobernaba ese clan como si fuera una reina en su trono, Vilma Santori, mi suegra. Mi nombre es Brisa Calderón, y desde el día en que entré a esa familia, sentí que había cruzado la puerta equivocada. No porque Mauro, mi esposo, fuera un mal hombre. Todo lo contrario. Él era luz, calma, un buen compañero. Pero su madre era otra historia. Vilma encarnaba la elegancia arrogante, la crítica disfrazada de consejo, el sarcasmo envuelto en sonrisas que no llegaban a los ojos. Y lo peor de todo era que todos a su alrededor parecían rendirse ante ella, como si temieran la furia silenciosa que se ocultaba tras cada palabra que pronunciaba. Esa noche, una cena en un restaurante elegante debía servir para celebrar el aniversario de boda de Mauro y mío. Pero ya desde que llegamos, supe que algo no iba bien. El aire estaba demasiado tenso, las sonrisas demasiado falsas, y Vilma, bueno, Vilma estaba particularmente afilada. Su mirada se posó sobre mí con ese brillo que solo aparecía cuando buscaba humillarme frente a otros. Nos sentamos. Los camareros trajeron pan, agua y vino. Yo intenté mantenerme tranquila, repitiendo mentalmente que lo mejor era no confrontar. Pero con Vilma, a veces el silencio era el camino directo a la trampa. Brisa, querida, dijo con su tono meloso, ¿no pediste el plato más caro? ¡Qué sorpresa! Pensé que, bueno, en tu situación, querrías algo más sencillo. La mesa estalló en risitas incómodas. Yo me quedé inmóvil. ¿Mi situación?, pregunté, manteniendo la calma. Vilma me sonrió como si fuera una niña ingenua. ¡Ay, cariño! No te ofendas. Solo digo que algunos trabajos no dan para ciertos lujos. Pero no te preocupes. Ya llegará el día en que puedas invitarte a algo mejor. Los demás rieron. Algunos por nervios. Otros porque eran iguales a ella. Mauro, en cambio, me miró con incomodidad, como siempre que su madre me atacaba. Él odiaba esos momentos, pero nunca sabía cómo frenarla sin crear una guerra. Sentí el calor subir a mis mejillas, pero mantuve la compostura. Sabía que responder solo la envalentonaría. Así que sonreí ligeramente. Estoy bien con lo que elegí, dije. Vilma chasqueó la lengua, como quien corrige a un niño. Claro, claro. Conformes los conformes, ¿verdad? Risas otra vez. Era su deporte favorito. Humillarme frente a todos. No era la primera vez. No sería la última. O al menos eso creía entonces. El camarero llegó para tomar los postres. Era un hombre joven, muy amable, atento. Nos trataba con una profesionalidad impecable. Vilma, por supuesto, encontraba maneras de tratarlo como si fuera un sirviente personal. Tráeme la carta otra vez, cielo, le dijo, sin mirarlo siquiera. El camarero asintió con una sonrisa paciente. Yo no dije nada. Solo observé. Algo en su manera de mirar la mesa me llamó la atención. Como si estuviera registrando cada gesto, cada palabra. Como si algo le incomodara. Cuando se retiró, Vilma volvió a su deporte favorito, lanzarse contra mí. Brisa, deberías tomar nota, dijo señalando al camarero. Él sí sabe comportarse. Respeto, dedicación. ¿Ves? Así es como se gana uno la vida. La mesa volvió a reír. Mi estómago se apretó. Pero respiré profundo. No le daría el gusto. Mauro abrió la boca para decir algo, pero Vilma levantó una ceja, advirtiéndolo. Y él, como siempre, retrocedió. Entonces ella continuó. Aunque claro, no todos estamos hechos para grandes trabajos, ¿verdad? Su sobrina soltó una carcajada. El camarero regresó justo en ese momento. Depositó los postres con suavidad, y antes de irse dejó un pequeño sobrecerrado junto a la cuenta. Aquí está el recibo, dijo. Vilma, sin pensarlo, lo abrió. Pero al ver el contenido, su rostro cambió de color. Pasó del rosado saludable a un blanco enfermizo. Esto, balbuceó, esto no es correcto. Mauro se inclinó para ver. Frunció el ceño. ¿Qué es esto? Mi corazón empezó a latir más rápido. Vilma intentó cerrar el sobre, pero ya era tarde. El camarero, con una serenidad sorprendente, dijo. Disculpe, señora. Creo que le llegó el recibo. Equivocado. Todos miramos. Todos esperaron una explicación. El camarero la dio. Ese recibo pertenece a una reserva anterior, de una mujer que estuvo esta mañana. Pero creo que debe verlo, porque contiene información que quizás le interese. Vilma lo miró con la boca entreabierta. ¿Información? ¿Para mí? El camarero asintió. Sí, señora. Es una reserva hecha con su nombre. Y su mirada pasó por la mesa.
por las risas de hacía un momento, no debería estar a nombre suyo. Un silencio helado cayó sobre todos. Mi piel se erizó. Vilma tragó saliva. Mauro frunció el ceño. ¿Mamá?, preguntó lentamente. ¿Qué reserva es esa? Y entonces, con el pulso acelerado y las manos temblorosas, ella volvió a abrir el sobre. Lo que leyó allí cambiaría la mesa, la familia y nuestra historia. Para siempre. Vilma sostenía el recibo como si fuera un documento radiactivo. Sus dedos temblaban, y aunque intentó mantener la compostura, su respiración la traicionaba. La mesa entera observaba en silencio, como si de pronto todos comprendieran que algo grave estaba a punto de revelarse. Ya no había risas, ya no había sarcasmos, solo un aire denso que parecía envolver cada plato, cada copa, cada persona sentada allí. Mamá, repitió Mauro, esta vez con una voz más firme. ¿Qué es ese recibo? Vilma no respondió. Sus ojos se movían por las líneas impresas, saltando de un dato a otro con creciente desesperación. Finalmente, tragó saliva y dobló el papel bruscamente, intentando guardarlo en el bolso. No es nada, dijo. Un error. Solo eso. Pero su tono era demasiado agudo. Demasiado nervioso. El camarero, que aún estaba de pie junto a la mesa, intervino con una calma profesional que contrastaba con la tensión que emanaba de ella. Disculpe, señora, dijo. Pero ese recibo no es un error. Es una copia exacta de la reserva que se realizó esta mañana. Está pagada. Y la firmó usted. Vilma lo fulminó con la mirada. Ese no era mi recibo, bufó. Usted se equivocó. Tráigame el correcto. El camarero mantuvo la mirada sin retroceder. El correcto ya está en la mesa. Ese es el suyo. Un murmullo recorrió a los presentes. La sobrina, que minutos antes reía con cada insulto dirigido hacia mí, ahora apretaba los labios. El hermano de Mauro fingía mirar su copa como si ésta pudiera darle respuestas. La hermana mayor evitaba contacto visual como si así pudiera escapar del momento. Yo, en cambio, observé en silencio. No para humillarla, no para vengarme, sino porque algo me decía que ese recibo tenía más peso del que aparentaba. Mauro extendió la mano. Dámelo, pidió, sin elevar la voz. Vilma retrocedió un centímetro. Te dije que no es nada, Mauro. Mamá. El tono cambió. Era firme. Definitivo. Dame el recibo. Hubo un segundo eterno en el que pensé que Vilma se levantaría y saldría corriendo del restaurante. Pero al final, vencida por la evidencia y por la mirada de su hijo, colocó el recibo en su mano. Mauro lo desdobló lentamente. Sus ojos comenzaron a recorrer las líneas con atención. Nombre de la reserva, hora, número de personas, consumo. Y entonces, su rostro cambió. Primero incredulidad, luego confusión. Después algo más oscuro. ¿Qué significa esto?, preguntó, levantando el documento. ¿Por qué hiciste una reserva? Vilma lo interrumpió con brusquedad. No lo leas en voz alta. Pero era demasiado tarde. Mauro ya lo había visto todo. ¿Por qué hiciste una reserva para 2 personas? ¿Con su nombre? La señaló con el recibo. ¿Por qué pagaste un desayuno para Vilma Santori y Arturo Medina? La mesa entera giró hacia ella. Arturo Medina. El nombre cayó como un trueno. Yo no conocía ese nombre. Mauro sí. Pude verlo en la expresión helada que se apoderó de su rostro. Mamá, dijo lentamente, como si cada sílaba fuera un golpe. Arturo Medina es el contador de papá. El mismo que dejó de trabajar con nosotros hace años porque tú. Se detuvo. Recordando algo con claridad repentina, dijiste que era una persona poco confiable. Vilma cerró los ojos. Casi como si deseara que al hacerlo, la realidad desapareciera. El hermano de Mauro murmuró. ¿Arturo? Ese Arturo. No puede ser. La hermana mayor murmuró un Dios mío, lleno de horror contenido. Yo seguía en silencio, sin moverme. Mauro volvió a hablar, esta vez con un tono cargado de algo que nunca había usado con ella. ¿Qué estabas haciendo con él?, preguntó. ¿Por qué lo viste a escondidas? ¿Y por qué firmaste con tu nombre real? Vilma abrió la boca varias veces, intentando encontrar palabras que no llegaban. Su fachada, esa que le permitía dominar cualquier sala, estaba hecha añicos. Finalmente, soltó un susurro quebrado. No tenía opción. ¿Opción de qué?, presionó Mauro. Vilma apretó las manos sobre la mesa. Él, Arturo, tenía documentos. ¿Documentos sobre? Su voz tembló sobre algo que hice hace muchos años. Un escalofrío recorrió la mesa como un viento helado. ¿Qué documentos?, insistió Mauro. Vilma respiró hondo. Y por primera vez en todos los años que la conocí, la vi realmente vulnerable. El tipo de vulnerabilidad que no se puede fingir. De la herencia de tu padre. Mauro se quedó rígido. ¿Qué? No quería que lo supieras, continuó ella, con los ojos llenándose de lágrimas contenidas. Era un error.
Un error que intenté arreglar, pero Arturo, él me amenazó. ¿Te estaba chantajeando?, preguntó Mauro, incrédulo. Vilma asintió con un movimiento mínimo. Sí. La mesa entera quedó muda. Nadie respiraba. ¿Qué error, mamá?, preguntó Mauro, la voz tan baja que casi sonaba peligrosa. Vilma apretó los labios. Yo tomé algo que no debía, susurró. Del dinero que tu padre dejó para ustedes. No era mío. Pero solo necesitaba un poco. Y después, no supe cómo devolverlo. Mauro se quedó blanco. Yo también. Vilma siguió hablando, como si ya no pudiera detener el derrumbe. Arturo lo supo. Y me pidió que siguiera reuniéndome con él. Para mantener todo en orden. Si no lo hacía, amenazó con contarlo todo. Mauro dejó caer el recibo sobre la mesa. El camarero, aún presente, habló con suavidad. Vi cómo la señora se puso nerviosa durante el desayuno. Y cuando encontré el recibo con su nombre pensé que quizá necesitaba que alguien lo viera. Vilma lo miró horrorizada. ¿Por qué haría eso? El camarero respondió con la voz más tranquila del mundo. Porque escuché cuando usted insultó a su nuera. Y pensé que alguien en esta mesa, por una vez, merecía saber la verdad. Mi corazón dio un vuelco. Y por primera vez en años, Vilma Santori no tenía nada para decir. Nadie se movió. Nadie respiró. Era como si el restaurante entero hubiese quedado suspendido en el aire, congelado en un instante imposible de ignorar. El camarero ya se había retirado unos pasos, respetuoso pero firme, como si supiera que había dejado caer una bomba que no podía desactivar. ¿Y Vilma? Vilma parecía reducida a la sombra de la mujer poderosa que minutos antes se sentía invencible. Mauro tomó el recibo otra vez. Lo observó como si fuera una pieza de evidencia criminal. Y luego levantó la vista hacia su madre. Explícamelo todo, dijo, con una calma que solo tienen las personas al borde de un estallido. Vilma no hablaba. Sus ojos se movían de un lado a otro, como buscando una salida que no existía. Mamá, insistió Mauro. ¿Cómo pudiste tocar la herencia de papá? La hermana mayor intervino, con voz temblorosa. ¿Vilma? ¿Qué hiciste? La mujer tragó saliva y cuando habló, su voz ya no tenía la arrogancia habitual. Era solo un préstamo, murmuró. Iba a devolverlo. Yo pensé que podría hacerlo antes de que alguien se diera cuenta. La sobrina soltó un Dios mío ahogado. Mauro golpeó la mesa suavemente con la palma de la mano, no con violencia, sino con dolor. ¿Un préstamo? ¿De la cuenta de papá? Ese dinero era para nosotros. Para mí, para mis hermanas. No era tuyo. Vilma inclinó la cabeza como si la culpa por fin la atravesara. En ese momento, balbuceó, no tenía otra salida. Estaba desesperada. Y después tuve miedo de que me odiaran si lo confesaba. El hermano de Mauro habló por primera vez, con una mezcla de incredulidad y resentimiento oculto. ¿Cuánto dinero? Vilma apretó los labios. No tanto. Mauro entrecerró los ojos. ¿Cuánto?, repitió. 50.000, susurró ella. El impacto fue inmediato. La hermana mayor llevó una mano a la boca. La sobrina dejó caer al tenedor. El hermano murmuró una grosería entre dientes. Y yo me quedé en silencio, observando cómo la verdad, esa verdad que ella siempre usaba como arma contra mí, ahora la estaba aplastando a ella. Mauro pasó una mano por su rostro, como si buscara aire. ¿Durante cuánto tiempo estuviste viéndote con Arturo?, preguntó. Vilma cerró los ojos. 1 año. ¿1 año entero sin decirnos nada?, insistió él. Ella asintió lentamente. Tenía miedo de que pensaran que fallé. Mauro apoyó los codos en la mesa y se cubrió la cara con ambas manos. Su respiración era profunda, irregular. Todo lo que había creído sobre su madre, todo lo que ella siempre predicó sobre honestidad, respeto, rectitud, todo se derrumbaba frente a él. La hermana mayor se volvió hacia mí. Brisa, susurró, como si de pronto entendiera algo que había pasado desapercibido durante años. ¿Sabías algo? Négué suavement. No respondí con calma. Pero siempre supe que había algo detrás de su necesidad de humillarme. Nadie actúa así sin esconder algo. Vilma levantó la cabeza bruscamente, herida. ¿Estás insinuando que hice todo eso por culpa de esto? La miré directamente a los ojos. Estoy diciendo que alguien que vive mintiendo siempre necesita desviar la atención hacia alguien más. La mesa quedó muda. Hasta la sobrina, que siempre disfrutaba mis humillaciones, bajó la mirada. Vilma respiró hondo, y por primera vez no pude distinguir soberbia en su rostro. Solo cansancio. Solo fragilidad. No quería lastimarte, Brisa dijo, casi suplicante. Simplemente no sabía cómo manejar todo esto. Por un momento vi a la persona detrás del personaje. No a la mujer que me insultaba. No a la suegra que me despreciaba. Sino a una mujer que llevaba años viviendo atrapada en sus propias decisiones. Pero eso no borraba el daño.
Mauro levantó la cabeza por fin. Mamá dijo, con la voz tensa. ¿Por qué nunca nos dijiste la verdad? ¿Por qué preferiste alimentarte de humillar a alguien inocente? ¿Por qué atacabas a Brisa cada vez que podías? Vilma lo miró a los ojos, y tras un segundo eterno, lo confesó. Porque ella te hacía feliz. Hubo un silencio tan pesado que sentí que el aire se congelaba. Y yo, continuó ella, con lágrimas resbalando por su rostro, no podía soportar no ser la persona que más influía en tu vida. Las palabras golpearon a Mauro como un ladrillo. El hermano murmuró. Eso es enfermizo. La hermana mayor cerró los ojos, como si necesitara procesar una vida entera de comportamientos que ahora tenían sentido. Yo respiré hondo. Vilma, dije suavemente. La felicidad de tu hijo no me quita nada a mí. ¿Por qué te quitaba algo a ti? Ella sollozó, no con dramatismo, sino con una rotura real. Porque tenía miedo de quedar sola. Yo asentí. Pero ese miedo te llevó justamente a eso. Mauro se puso de pie, y la mesa entera lo siguió con la mirada. Mamá dijo, con una calma dolorosa, voy a ayudarte con esto. Vamos a arreglar lo del dinero, lo del chantaje, todo. Pero, su voz tembló desde hoy. No voy a permitir que sigas haciéndole daño a mi esposa. No voy a permitir que tu inseguridad se convierta en nuestro problema. Vilma lo miró como si la hubieran apuñalado. Y yo. Pero Mauro continuó. Si quieres formar parte de esta familia, vas a tener que cambiar. No por mí. Por ti. Porque esto. Levantó el recibo, es solo la punta del iceberg. Y ya no voy a tapar ni justificar nada. Vilma bajó la mirada, derrotada. Yo lo observé, sintiendo que el hombre frente a mí ya no era el hijo temeroso que se paralizaba ante su madre. Era alguien nuevo. Alguien que había dejado de vivir bajo la sombra de ella. Mauro volvió a tomar mi mano. Vamos, Dio. Y juntos nos levantamos de la mesa, dejando atrás no solo una cena arruinada, sino la versión de Vilma, que ya no tenía dónde esconderse. El camino de regreso a casa fue un silencio largo y pulsante, uno que no lastimaba, pero sí golpeaba. Mauro conducía con las manos firmes en el volante, sin despegar la vista del camino. Yo lo observaba de reojo. Su mandíbula tensa, su respiración profunda, sus ojos fijos en un punto invisible. Era como si dentro de él hubiera un torbellino que por fin había decidido manifestarse. Cuando estacionamos frente a nuestra casa, se quedó inmóvil durante unos segundos. No apagó el motor. No habló. Solo respiró. ¿Estás bien?, pregunté suavemente. Mauro apoyó la cabeza en el respaldo y cerró los ojos unos segundos. ¿Lo que pasó? Susurró, no lo vi venir. Ni lo imaginé. Mi mamá ocultando algo así. Durante años. Chantaje, dinero, mentiras. Y todo mientras nos hacía creer que ella era la víctima de todo. Puse una mano sobre la suya. No estás solo en esto, le dije. Vamos a enfrentarlo juntos. Paso a paso. Él abrió los ojos y asintió. Apagó el motor. Entramos a casa. Una vez adentro, Mauro se dejó caer en el sillón. Yo me senté a su lado. La luz cálida de la lámpara, el silencio del hogar y el peso de lo vivido daban a la sala un aire extraño. Como si fuera un refugio y una confesión al mismo tiempo. Brisa dijo de pronto, quiero que sepas algo. Lo miré con atención. Dime. En la mesa. Cuando mi mamá te insultó otra vez, yo iba a intervenir. Iba a ponerle un alto. De verdad. Pero entonces nos interrumpió el camarero con esa bomba. No tuve tiempo. Sonreí suavemente. No tienes que explicarlo. Lo vi. Lo sentí. No te culpo por nada de lo que ella hizo. Mauro bajó la mirada como si cargara con una culpa que no le pertenecía. Pero aún así, debía hacerlo antes. Le tomé la mano. No eres responsable de cómo ella se comporta. Eres responsable de cómo respondes a eso. Y hoy, respondiste como un hombre valiente. Él me miró con una mezcla de alivio y tristeza. Gracias, dijo en voz baja. Los siguientes días fueron un torbellino de llamadas entre hermanos, silencios incómodos y preguntas sin respuestas. La familia entera estaba intentando procesar lo sucedido. La hermana mayor envió un mensaje largo a Mauro, pidiendo perdón por no haber visto antes los comportamientos de su madre. El hermano de Mauro escribió algo más corto. Necesitamos hablar todos juntos. La sobrina, que siempre se comportaba como una extensión de Vilma, se mantuvo en silencio. Y ese silencio decía más que cualquier palabra. Vilma, en cambio, no llamó. No envió mensajes. No apareció. No intentó justificar nada. Para algunos, eso podría parecer una señal de madurez, de reflexión. Para Mauro, era inquietante. No es normal que se quede callada, me dijo una noche mientras cenábamos. Cuando algo la supera, suele exagerar, inventar excusas, buscar lástima. Pero este silencio, no sé qué significa. Tal vez, dije lentamente, por primera vez en su vida no sabe cómo seguir mintiendo. Mauro se quedó pensando en eso.
Y aunque esa posibilidad lo asustaba, también lo tranquilizaba. 3 días después del incidente en el restaurante, sonó el timbre de la casa. Mauro y yo nos miramos, sabiendo sin necesidad de decirlo quién estaba al otro lado. Mauro abrió la puerta. Vilma estaba allí, sin maquillaje, sin peinado perfecto, sin ropa impecable. Solo ella. Una mujer que parecía haber envejecido 10 años en 3 días. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz quebrada. Mauro dudó. No porque quisiera castigarla, sino porque no sabía cómo recibirla. Finalmente dio un paso atrás para dejarla entrar. Vilma caminó hacia la sala, mirando alrededor como si estuviera entrando a un territorio sagrado que no merecía pisar. Yo me quedé quieta, observándola. Ella se volvió hacia mí. Brisa, dijo con un hilo de voz, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero, ¿puedo hablar primero? Asentí sin hablar. Vilma respiró hondo, como si estuviera a punto de sumergirse en agua fría. Lo que pasó en el restaurante. Sus manos temblaron, fue mi culpa. Solo mía. No la de Arturo. No la del dinero. No la de nadie más. Yo tomé ese dinero hace años para cubrir un negocio que falló. Tuve miedo de admitirlo. Y ese miedo creció, hasta convertirse en todo lo que ustedes vieron. Tomó aire otra vez, luchando contra las lágrimas. Pero lo peor de todo no es el dinero. Es que lastimé a mi hijo para ocultarlo. Y a ti, Brisa, a ti te usé como escudo. Te hice daño porque era más fácil culparte que mirar mis errores. Es que lastimeras el dinero porque mirar mis errores. Y sus labios temblaron. Te insulté tantas veces para no enfrentar la persona en la que me había convertido. Mauro cerró los ojos, afectado. Yo la observaba. No con odio. No con venganza. Con una especie de claridad que solo llega después de la tormenta. Vilma, dije finalmente, lo que hiciste. No estuvo bien. Lo que dijiste. Tampoco. Pero admitir tus errores. Es el primer paso. Ella asintió. Con lágrimas cayendo silenciosas. Vine a decirles. Que voy a devolver ese dinero. Todo. Cueste lo que cueste. Y voy a buscar ayuda. No puedo arreglar sola lo que destruí. Mauro abrió los ojos. Su voz salió suave, pero firme. Eso es lo que necesitamos escuchar, mamá. No excusas. No culpas. Cambios. Vilma asintió otra vez. Y si ustedes aceptan, quiero poder intentar. Ser diferente. No sé si pueda, pero quiero intentarlo. Mauro se acercó lentamente y la abrazó con cuidado, como quien abraza a alguien roto, pero dispuesto a reconstruirse. Vilma lloró contra su hombro. Y allí, en esa sala silenciosa, entendí algo. El recibo equivocado no solo reveló un secreto, reveló una herida. Y ahora, por primera vez, esa herida quería sanar. Después del abrazo, la sala quedó envuelta en un silencio extraño. No era incómodo, tampoco pacífico. Era el tipo de silencio que aparece cuando las paredes, por primera vez, escuchan una verdad completa. Mauro se apartó lentamente de su madre, y Vilma se secó las lágrimas con la punta de los dedos, tratando de recuperar un poco de compostura. No la compostura arrogante que solía usar, sino una más humana, casi frágil. Yo me quedé quieta, sin moverme demasiado. La parte más difícil había pasado, pero la más importante apenas comenzaba, lo que se hacía después de aceptar una verdad. Vilma miró el suelo antes de levantar la vista hacia mí. Sé que no merezco tu perdón, dijo con un hilo de voz, pero, si algún día llegara, sabría que Dios existe. Una parte de mí quiso suavizar sus palabras, pero otra parte sabía que no podía apresurar nada. El perdón no es una llave que se gira. Es un proceso. A veces lento. A veces incierto. Vilma, respondí con calma, no estoy pensando en perdonar o no perdonar ahora. Estoy pensando en lo que viene después. En cómo vamos a avanzar. Y eso es suficiente por hoy. Ella asintió, con un alivio débil en su rostro, como si sintiera que no la estaba lanzando al vacío. Mauro respiró profundamente. Mamá dijo, tenemos que aclarar muchas cosas. Lo del dinero. Lo de Arturo. Lo de la herencia. No podemos dejar eso así. Vilma bajó la mirada. Lo sé, murmuró. Voy a enfrentar cada parte. Mauro se pasó una mano por el cabello, pensativo. Pero no quiero hacerlo desde la rabia. Tampoco quiero que lo hagamos solos. Tengo que hablar con mis hermanas. Con todos. Esto ha afectado a más personas de las que crees. Sí, dijo ella, casi en un susurro. Lo sé. Esa tarde nos sentamos en la mesa del comedor. No para comer, sino para planear. Era la primera vez en años que vi a Mauro con una claridad nueva. Sin miedo a la opinión de su madre, sin dudar en liderar. Tomó papel y bolígrafo, como si necesitara ver los pasos escritos para entenderlos. Primero comenzó, tenemos que hablar con Arturo. Si te está chantajeando, tienes que dejar de ir sola. Él no puede seguir manipulándote. Vilma tragó saliva.
Él sabe demasiado. Tiene copias de los registros, de todo. Mauro apretó la mandíbula. Entonces iremos con un abogado. Ella abrió los ojos alarmada. No, Mauro. Si él se entera, podría empeorar las cosas. Él negó con firmeza. Peor que chantajearte durante un año no puede ser. Vilma cerró los ojos un segundo, como si aceptara que ya no podía controlar la narrativa. Está bien, dijo finalmente. Hagan lo que crean correcto. Después, Mauro escribió el segundo punto. Necesitamos reunirnos con mis hermanas. Ustedes merecen la verdad. Yo también. Esto no puede seguir siendo un secreto. Vilma asintió, aunque la tristeza le ensombrecía el rostro. Entiendo, susurró. Estuve años temiéndolo. Pero ya no puedo esconderme. Entonces escribió el tercer punto. Y por último, vamos a tener que revisar cada estado de cuenta, cada movimiento, cada papel del que dependamos para desenterrar todo esto. Vilma se estremeció, pero no retrocedió. Pagaré cada centavo, dijo con voz temblorosa. No importa cuánto tiempo tarde. Yo observé a Mauro. Era otro. Más firme. Más entero. Más consciente del peso que cargaba. Vilma se levantó lentamente de la silla, como si cada paso fuera un acto de humildad. Se giró hacia mí. Brisa, murmuró, ¿puedo decirte algo más? Asentí. A veces pensé que si tú no existieras, Mauro no se alejaría de mí. Que tú eras la razón por la que él empezaba a cuestionarse cosas. Pero ahora entiendo que, no eras tú. Era la verdad. Y yo le tenía terror a la verdad. Su voz se quebró. Perdóname por usarte como escudo. No merecías nada de lo que te hice. No contesté inmediatamente. La miré con una mezcla de empatía y firmeza. Después dije, ¿Vilma? Cuando una persona vive atrapada en una mentira mucho tiempo, se convence de que todos los demás son amenazas. Pero la amenaza nunca fui yo, era tu miedo. Ella cerró los ojos, como si necesitara absorber esas palabras. Gracias por no devolverme el odio, dijo. No vine a eso, respondí. Vine a construir una vida con Mauro. Y esa vida incluye enfrentar lo que está mal, y proteger lo que está bien. Mauro se acercó, tomó mi mano y la apretó fuerte. Su mirada estaba llena de gratitud. No sé cómo agradecerte esto, murmuró. No tienes que hacerlo, le dije. Estamos juntos en esto. Vilma se fue 2 horas después, dejando atrás un aire distinto. Un aire menos pesado. Un aire que hablaba de un inicio, no de un final. Cuando la puerta se cerró, Mauro apoyó la frente contra mi hombro. Tengo miedo, admitió en voz baja. Acaricié su cabello con suavidad. ¿De qué? De lo que vamos a descubrir. De lo que esto puede hacer a la familia. De lo que pueda pasar con Arturo. Y de que, tal vez no sea tan fácil sanar. Lo abracé. No será fácil, respondí. Pero ya no estás caminando en la oscuridad. Y eso hace toda la diferencia. Mauro suspiró profundamente, como si esa verdad lo liberara un poco. Gracias, susurró. Siempre le dije. Nos quedamos así, abrazados, mientras el sol se ocultaba detrás de las cortinas. Y aunque todavía quedaban montañas por escalar, por primera vez sentí que la cima existía. Que la verdad, aunque dolorosa, había abierto un camino. Y que nada, absolutamente nada, podría destruir lo que Mauro y yo estábamos construyendo juntos. Los días siguientes se sintieron como caminar sobre terreno recién removido. Nada era estable todavía, pero todo estaba cambiando. Mauro hablaba menos, pero cuando lo hacía, sus palabras eran más claras, más firmes. Y Vilma mantenía la distancia, enviando mensajes cortos, respetuosos, sin exigir, sin presionar. Era extraño, inédito, pero necesario. Una mañana, mientras tomábamos café en la cocina, Mauro dejó su taza en la mesa y dijo, hoy hablaré con mis hermanas. Lo miré con calma. ¿Quieres que te acompañe? Él dudó unos segundos. Sí, pero primero quiero hablar con ellas a solas. Necesito decirles todo sin filtros. Asentí. Entonces estaré cerca por si me necesitas. La reunión fue en casa de la hermana mayor, Rocío. Una mujer seria, metódica, que siempre creyó en la versión heroica de Vilma. Cuando llegamos, Rocío abrió la puerta con expresión preocupada. Detrás de ella estaba Daniela, la hermana menor, con los ojos enrojecidos como si ya intuyera algo grande. Mauro, murmuró Rocío. Desde lo del restaurante, mamá no ha dicho nada. ¿Qué está pasando? Mauro entró, les pidió que se sentaran, y sin rodeos, colocó sobre la mesa una carpeta. Aquí está todo, dijo. El dinero. El recibo. El nombre de Arturo. Cada cosa que mamá nos ocultó. Daniela tragó saliva. ¿Es tan grave? Mauro respiró hondo. Sí. Y necesito que escuchen todo antes de reaccionar. Yo me quedé en la cocina, sentada cerca, pero no dentro de la conversación. No quería invadir, era su familia. Su herida, su verdad. Los escuché desde lejos. ¿50,000? ¿Cómo pudo? Siempre nos dijo que papá lo había dejado todo limpio.
¿Y ese hombre, Arturo, por qué? Los murmullos crecieron. Rocío lloró. Daniela se enojó. Mauro mantuvo la voz serena mientras explicaba lo del chantaje, las reservas secretas, los encuentros a escondidas. Nos manipuló a todos, dijo él. Y usó a Brisa como su válvula de escape. Todo para no enfrentar esto. Hubo un silencio largo, pesado. Finalmente, Rocío salió de la sala. Caminó hasta la cocina donde yo estaba. Y se detuvo frente a mí. Brisa, dijo con la voz quebrada, perdón. No me lo esperaba. ¿Por qué? Pregunté suavement. Porque durante años pensé que exagerabas. Que eras demasiado sensible. Que mamá solo era estricta. Pero ahora entiendo que te usaba para distraernos. Y yo lo permití sin saberlo. Le tomé la mano. No fue tu culpa. Daniela se unió a nosotras, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Siempre pensé que mamá no podía equivocarse, dijo. ¿Y tú? Tú soportaste cosas que ninguna de nosotras habría soportado. Lo siento de verdad. Sus palabras eran sinceras. No tenían la frialdad de las veces anteriores. Tenían peso. Tenían culpa. Tenían humanidad. Gracias, respondí. De corazón. Después de un rato, regresamos a la sala. Mauro tenía los ojos ligeramente húmedos, pero su postura era firme. Hablé con Arturo, dijo de repente. Rocío y Daniela se tensaron. ¿Cuándo? Preguntó Rocío. Hace una hora, respondió él. Lo llamé antes de venir. No contestó, pero dejó un mensaje de voz amenazante. Dice que quiere un último pago o contará todo. Daniela se llevó una mano al pecho. ¿Qué vamos a hacer? Mauro apretó los labios. No vamos a pagarle nada, esta vez no. Y entonces pregunté. Mauro se giró hacia mí, con una mirada clara. Voy a denunciarlo. Rocío abrió los ojos, alarmada. Eso puede explotar aún más. Ya explotó, respondió Mauro. Y si no lo frenamos ahora, mamá seguirá siendo su rehén. Daniela respiró profundamente. ¿Él lo sabe? No aún, dijo Mauro. Pero se lo diré hoy mismo. Rocío se hundió en el sillón, con lágrimas cayendo libres. Nunca pensé. Susurró que mamá sería capaz de llegar tan lejos. Mauro se sentó a su lado. Ninguno lo imaginó. Pero ahora sabemos la verdad. Y no vamos a permitir que siga destruyéndonos. Las tres nos quedamos en silencio, procesando lo que eso implicaba. Mauro se levantó. Y hay algo más, dijo. Lo miramos. No quiero que ataquemos a mamá. No quiero que la dejemos sola. Pero tampoco vamos a tapar lo que hizo. Vamos a enfrentar todo como familia. Sin mentiras. Sin cargas escondidas. Rocío asintió lentamente. Daniela también. Yo sentí una oleada de orgullo. Ese hombre, el que antes temblaba ante las palabras de su madre, ahora lideraba con claridad y fuerza. Horas después, cuando regresamos a casa, Mauro me abrazó por detrás mientras yo guardaba los platos en la cocina. Gracias por estar conmigo hoy, susurró. Siempre respondí. ¿Cómo te sientes? Él pensó unos segundos antes de contestar. Triste, admitió. Pero también, más liviano. Como si por fin estuviera viendo a mi familia sin filtros. Y aunque duele, también ayuda a sanar. Me giré para mirarlo. Lo estás haciendo bien, Mauro. Muy bien. Él me acarició la mejilla. Y tú eres mi refugio, dijo. No sé cómo estaría sin ti. Le sonreí. No tienes que averiguarlo. Estoy aquí. Nos abrazamos en silencio, dejando que el momento nos envolviera. Esa noche, cuando apagamos las luces y subimos a dormir, Mauro se detuvo en la escalera. Mañana, dijo lentamente, mamá tiene su primera sesión con la psicóloga. Quiero acompañarla. No para controlarla. Solo, para que no entre sola. Mi corazón se apretó con ternura. Ve con ella, respondí. A veces, empezar duele menos cuando alguien te espera afuera. Él asintió. Sí. Y después. Hablaremos con el abogado. Tomé su mano. ¿Ande va a ser Miriam? ¿Sí? Estoy orgullosa de ti. Su mirada se iluminó. Y yo. Gracias a ti estoy aprendiendo quién quiero ser. Nos quedamos así, en medio de la escalera, abrazando no solo el presente, sino el futuro que estábamos construyendo juntos. Un futuro sin miedo. Un futuro con verdad. Un futuro nuestro. La mañana siguiente amaneció con un aire extraño, casi simbólico. El cielo estaba nublado, como si presintiera la confrontación emocional que se aproximaba. Mauro se preparó en silencio, con una concentración que no había visto en él antes. No parecía nervioso. Parecía determinado. Y esa determinación irradiaba una fuerza calmada que me envolvía también a mí. ¿Lista?, preguntó, aunque él era quien iba a acompañar a su madre. Asentí. Tú eres el que tiene que estar listo. Él respiró hondo y tomó las llaves. Vamos por mamá, dijo. Y después, directo al abogado. Vilma abrió la puerta de su casa antes incluso de que Mauro tocara el timbre.
Parecía haber estado esperando, o quizás temiendo, ese momento. Su cabello estaba bien peinado, pero sus ojos revelaban una noche sin sueño. Cuando vio a su hijo, intentó sonreír, pero la sonrisa murió antes de nacer. Hijo, murmuró. Gracias por venir. Mauro solo asintió, sin frialdad, pero sin suavidad excesiva. Había un equilibrio nuevo en él. Vamos. No quiero que llegues tarde a la sesión. Vilma tomó su bolso, y antes de salir, me miró. ¿Vienes?, preguntó con cautela. Negué suavement. Esta parte es de ustedes dos. Ella bajó la mirada, aceptando mi respuesta sin conflicto. Ya no buscaba controlar. Ya no buscaba dominar. Estaba simplemente allí. Humana. Desarmada. En el auto, Vilma miraba por la ventana como si el mundo hubiera cambiado de forma durante la noche. No sé qué voy a decirle a la psicóloga, admitió. La verdad, respondió Mauro. Vilma soltó un suspiro tembloroso. No es tan fácil. Mauro. No llevo años mintiendo solo a ustedes. También. Me lo he hecho a mí misma. Mauro apretó el volante con suavidad. Entonces empieza por admitir eso. Lo que te pasa no es un castigo. Es una consecuencia. Y aún puedes cambiarla. Ella lo miró de reojo, sorprendida. Hablas es distinto. Soy distinto, respondió él, sin arrogancia. Vilma asintió lentamente. Gracias por no dejarme sola, susurró. No estoy aquí para sostenerte, mamá, dijo Mauro. Estoy aquí para apoyarte. Es distinto. Vilma cerró los ojos, absorbiendo esas palabras. Cuando llegaron al consultorio, Mauro la acompañó hasta la puerta. Ella se detuvo antes de entrar. ¿Me esperarás?, preguntó. Mauro sonrió con suavidad. Claro que sí. Ella entró y cerró la puerta con cuidado, como si se tratara de un ritual. Mauro se sentó en la sala de espera. Pasaron 10 minutos. 20. 30. Y mientras él aguardaba en silencio, yo recibí un mensaje suyo. Comenzó. Estoy bien. Te escribo al salir. Respondí solo. Estoy contigo. Siempre. La sesión duró 1 hora exacta. Cuando Vilma salió, tenía los ojos húmedos, pero no rojos. Como si hubiera llorado hacia adentro, dejando espacio para algo nuevo. Fue difícil, confesó. Mucho más de lo que pensé. Mauro asintió. ¿Te sientes mejor? Él la respiró hondo. Me siento liviana. Como si hubiera dicho algo que llevaba años escondiendo. ¿Qué dijiste? Vilma lo miró con honestidad. Que siempre tuve miedo de que tu felicidad no me incluya. Mauro tragó saliva. Mamá acá. Y también dije, continuó ella, que necesito aprender a ser alguien fuera de ti. Porque si no lo hago, terminaré perdiéndote de verdad. Esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier revelación anterior. Lo vi cuando horas después me lo contó. Su voz todavía temblaba. Eso es valentía, le dijo Mauro a su madre mientras la acompañaba al auto. Vilma negó. Eso es cansancio, respondió. Estoy cansada de sostener una versión de mí que no existe. Cuando Mauro regresó a casa, yo estaba preparando té. Lo vi entrar con un peso y una ligereza mezclados en la mirada. ¿Cómo te fue?, pregunté. Él dejó las llaves en la mesa y se acercó a mí. Fue duro, dijo. Pero bueno. Muy bueno. Nos sentamos juntos en la mesa mientras me contaba todo, sin omitir nada. Y en cada palabra, supe que algo en él estaba cambiando profundamente. ¿Sabes qué fue lo que más me impactó?, preguntó de pronto. ¿Qué? Que la psicóloga le dijo algo que nunca imaginé escuchar. Vilma, no eres una mala persona. Eres una persona dañada que aprendió formas dañinas de relacionarse. Pero todo patrón puede romperse si se elige romperlo. Sentí un nudo suave en el pecho. Era cierto. Mauro, dije, esto es un avance enorme. Él apoyó su cabeza en mi hombro. Sí. Pero aún falta Arturo. Falta enfrentar a ese hombre. Lo abracé con fuerza. Y no estarán solos. Esa tarde Mauro recibió una llamada. El nombre Arturo Medina brilló en la pantalla. Su cuerpo se tensó. ¿Vas a contestar?, pregunté. Mauro respiró hondo. Sí. Ya no voy a huir, contestó. ¿Qué quieres?, dijo con voz firme. La voz de Arturo sonó arrogante, molesta, como si estuviera acostumbrado a que todo se hiciera bajo sus reglas. Mauro, necesito que tu madre cumpla. Ya sabes de qué hablo. No habrá más pagos, respondió Mauro. Ni reuniones. Ni chantajes. Si quieres hablar será con abogados presentes. Hubo un silencio breve antes de que Arturo soltara una risa amarga. ¿Crees que puedes amenazarme? Yo tengo los papeles. Tengo todo. Ten lo que quieras, dijo Mauro. Ya no tengo miedo. La voz al otro lado se endureció. Te vas a arrepentir. No, corrigió Mauro con calma. El que va a arrepentirse eres tú. Ypsilon colgó. Mauro dejó el teléfono sobre la mesa. Su respiración era profunda pero estable. Eso dijo. Mirándome a los ojos, es lo último que él me va a decir sin un abogado presente.
Yo lo abracé sin pensarlo 2 veces. Y entendí en ese momento algo tan claro como la luz. El recibo reveló al secreto. La familia reveló las heridas. Pero Mauro reveló su fuerza. Esa noche, después de la llamada con Arturo, la casa se sintió distinta. No era miedo. Tampoco alivio completo. Era una mezcla entre tensión y valentía, como cuando uno termina de cerrar una puerta peligrosa y sabe que la siguiente abrirá un camino aún más complejo. Mauro estaba sentado en el sofá con los codos apoyados en las rodillas, respirando profundo, como si su cuerpo necesitara reajustarse después de tanta energía contenida. Me acerqué con una manta y la coloqué sobre sus hombros. Lo hiciste muy bien, susurré. Mauro giró la cabeza hacia mí lentamente, con una mezcla de cansancio y orgullo. Nunca había hablado así, admitió. Ni siquiera sabía que podía sonar así. Tan firme. Sonreí suavemente. No sonaste firme. Sonaste libre. Mauro bajó la mirada, dejándose caer un poco más en el sillón. Eso es lo que quiero, Brisa. Ser libre de todo esto. No solo de Arturo, sino de la forma en que mamá manejó nuestras vidas por años. Y lo estás logrando, respondí. Paso a paso. Él tomó mi mano y la acarició con el pulgar. ¿Sabes qué fue lo más extraño?, preguntó. ¿Qué? Que cuando colgué, no sentí culpa. Por primera vez, no me sentí mal por poner un límite. Antes, todo era culpa. Culpabilidad hacia mamá. Culpabilidad hacia no seguir su manera. Culpabilidad por tenerte a ti. Pero ahora, no siento eso. Siento claridad. El corazón se me apretó con ternura. Mauro, estoy muy orgullosa de ti. Él apoyó su frente en mi hombro como si necesitara ese contacto para seguir procesando todo. A la mañana siguiente, mientras tomábamos desayuno, sonó el timbre. Nos miramos, tensos. Mauro se levantó rápidamente y fue a la puerta. Cuando la abrió, allí estaba Vilma, con el rostro hinchado de llorar, pero con una postura nueva. Una mezcla de vulnerabilidad y decisión. ¿Podemos hablar?, preguntó. Mauro dudó, pero finalmente abrió la puerta por completo. Pasa. Vilma entró despacio, observando la casa como si fuera la primera vez que la veía con ojos reales. Me miró y bajó ligeramente la cabeza en un gesto de respeto. Brisa dijo en un tono tranquilo. Gracias por estar aquí. Asentí. Siéntate, dijo Mauro. Vilma tomó asiento, colocando cuidadosamente su bolso en el suelo. Sacó un sobre del interior y lo puso sobre la mesa. Estuve toda la noche revisando mis cuentas, dijo. Aquí está el comprobante de lo que debo. Todo por escrito. No quiero que nadie piense que estoy escondiendo algo más. Mauro abrió el sobre, lo revisó y asintió. Su madre estaba, por primera vez, tomando responsabilidad sin excusas. Bien, respondió él. Esto nos servirá para el abogado. Vilma frunció el ceño. ¿Ya lo contactaste? Mauro la miró con serenidad. Sí, mamá, ayer. Ella tensó los hombros. ¿Y qué di yo? Que Arturo no tiene derecho a pedir nada más, dijo Mauro. Y que hay formas de detenerlo legalmente. Vilma respiró hondo. Como si una parte de ella no creyera merecer esa ayuda. No pensé que me ayudarías tanto, dijo con voz temblorosa. No estoy ayudándote, respondió Mauro suavemente. Estoy ayudando a la familia. A todos. Incluyéndome a mí. Incluyendo a Brisa. Vilma miró hacia abajo. Ella, dijo con un susurro, merece que yo cambie. Mauro intercambió una mirada conmigo antes de responder. Todos merecemos de eso. La tensión en el rostro de Vilma se suavizó un poco. Luego levantó la vista y añadió. También quiero hablar de Arturo. Adelante, dijo Mauro. Vilma tragó saliva, claramente avergonzada. Lo conocí cuando tu padre murió. Me ayudó con los trámites de la herencia. Era amable. Atento. Yo estaba desorientada. Se detuvo un momento antes de continuar. Confié demasiado. Y él lo aprovechó. Se dio cuenta de mi error y me presionó. Yo me quedé en silencio, observando cada gesto. ¿Eso fue todo?, preguntó Mauro. Vilma negó lentamente. No. Respiró hondo. También. Me gustaba sentir que alguien me necesitaba. Pensé que era una forma de seguir teniendo valor después de perder a tu padre. Mauro ladeó la cabeza, sorprendido por esa sinceridad. Mamá. No fue nada romántico, aclaró ella rápidamente. Fue emocional. Dependencia. Ilusión. Torpeza. Y después. Miedo. Mucho miedo. Mauro tomó aire. Lo importante, dijo, es que eso terminó. Vilma asintió. Y no quiero volver a esconder nada. Por eso vine. Quiero ser transparente. Aunque duela. Aunque me dé vergüenza. Yo observé esa escena con una sensación extraña. No era compasión total, pero tampoco era rechazo. Era humanidad compartida. La caída de un personaje que durante años había actuado desde la soberbia sin admitir sus heridas. Mauro se inclinó hacia adelante. Mamá, dijo con calma.
No voy a permitir que Arturo te siga lastimando, ni que su sombra siga pesando sobre nosotros. Vilma lo observó, y por primera vez desde que la conocí, sus ojos reflejaron algo que nunca había visto en ella: confianza, no control. No exigencia. Confianza. Gracias, hijo, susurró. No me lo agradezcas, dijo Mauro. Agradece que decidiste cambiar. Vilma cerró los ojos, como si sus palabras fueran un bálsamo doloroso pero necesario. Cuando ella se fue, Mauro me abrazó de inmediato. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Como si finalmente estuviera viendo la verdad completa, respondió él. Y aunque duele, también se siente como liberación. Acaricié su mejilla. Lo estás haciendo bien. Él me miró con esos ojos profundos que siempre dicen más que sus palabras. Brisa, murmuró, no sé qué habría hecho sin ti. Sonreí. No tienes que saberlo. Estamos aquí. Juntos. Mauro me abrazó con fuerza. Y en ese abrazo entendí una verdad simple, pero gigante. El chantaje, el recibo, la caída de Vilma. Todo eso había sido el inicio. No de la ruina, sino de la reconstrucción. Y Mauro, por primera vez, caminaba sin cadenas. En los días siguientes, la tensión dejó de sentirse como una amenaza constante y empezó a transformarse en una corriente fría, pero manejable. La verdad ya no estaba escondida. Estaba expuesta, iluminada, obligada a existir frente a todos. Y cuando la verdad se expone, aunque duela, también abre espacio para que lo nuevo pueda entrar. Mauro dedicó buena parte de esa semana a organizar documentos, revisar estados de cuenta y reunir pruebas del chantaje de Arturo. Pasaba horas frente a la computadora, concentrado, a veces tenso, a veces sorprendentemente sereno. Yo me quedaba cerca, no para interferir, sino para sostener el ambiente que él necesitaba para continuar sin perderse dentro del estrés. Una tarde, mientras revisaba papeles en silencio, Mauro dijo de pronto: ¿sabes? Cada vez que encuentro un documento raro, siento que descubro un pedazo más de mi infancia. Me acerqué y me senté junto a él. ¿A qué te refieres? Él se pasó una mano por el cabello. Todo estaba controlado, organizado como mamá quería. Y ahora veo que no era orden. Era miedo. Miedo disfrazado de estructura. Su miedo. Lo miré con suavidad. Estás rompiendo ese patrón, le dije. Y eso requiere coraje. Mauro soltó un suspiro. Nunca pensé que mirar papeles viejos fuera tan doloroso, pero también tan liberador. Esa misma noche recibimos una llamada inesperada. Era Daniela, la hermana menor de Mauro. Mauro dijo con voz temblorosa: tienes que venir a casa de mamá. Arturo está aquí. El corazón se me detuvo por un segundo. ¿Qué?, respondió Mauro de inmediato. ¿Qué está haciendo ahí? No lo sé, respondió ella. Llegó sin avisar. Golpeó la puerta como si quisiera entrar por la fuerza. Mamá está nerviosa. Por favor, ven rápido. Mauro se puso de pie de inmediato. Su rostro cambió. No a miedo, a determinación. Vamos, dijo, tomando las llaves. El camino hacia la casa de Vilma se sintió eterno. Las luces de la calle pasaban como destellos rápidos, y Mauro manejaba con una firmeza que me impresionaba. No había temblor. No había duda. Solo una decisión rotunda: proteger a los suyos. Cuando llegamos, Daniela estaba en la puerta, pálida. Está en la sala, susurró. Entramos. Arturo estaba de pie, con los brazos cruzados, como si fuera dueño del lugar. Su expresión era soberbia, altiva, cargada de ese tipo de arrogancia que solo tienen las personas que creen que nadie se atreverá a detenerlas. Vilma estaba sentada en un extremo del sillón, con las manos temblando, pero sin llorar. Era una imagen distinta. No se veía derrotada. Se veía cansada de huir. Mauro se adelantó. Arturo dijo con voz baja pero firme. Tienes 2 minutos para explicar qué haces aquí. Arturo soltó una risa burlona. Solo vine por lo que me corresponde. Mauro dio un paso más cerca. No te corresponde nada. Ah, ¿no?, replicó Arturo, sacando un papel del bolsillo. Tengo pruebas, registros, documentos, todo lo que tu madre quiso esconder. Vilma cerró los ojos con dolor. Ya sabemos lo que hice, dijo ella con voz temblorosa. Ya no estoy escondiendo nada. Arturo la miró con desprecio. ¿Y crees que con llorar ya te salvaste? Mauro estalló. Basta, rugió, acercándose a él. No vas a hablarle así. No aquí, no más. Arturo retrocedió un paso, sorprendido por la fuerza de Mauro. Tú no entiendes, muchacho, dijo con tono venenoso. Si yo hablo, toda tu familia caerá. Habla entonces, respondió Mauro, inclinándose hacia él. Habla. Ve a la policía. Ve a donde quieras. Porque yo ya estoy ahí. Ya entregué todo. Ya inicié un proceso legal contra ti. ¿Sabes qué significa eso? Arturo palideció. ¿Qué? Significa que ya no tienes poder sobre nosotros, continuó Mauro. Tu amenaza murió el momento en que dejaste de ser un secreto. Arturo apretó los dientes.
No puedes hacerme eso. Ya está hecho, respondió Mauro. Silencio. Un silencio espeso. Brutal. Necesario. Arturo miró alrededor, buscando un aliado, un punto débil, un resquicio del control que solía tener. No encontró nada. Vilma lo observaba, no con miedo, sino con un dolor profundo mezclado con dignidad recuperada. Arturo, dijo, lo que hicimos fue un error, pero tu chantaje fue peor. Y hoy termina. Arturo dio un paso hacia ella, furioso. ¿Cómo te atreves? Mauro se interpuso entre ellos. Tócale un solo cabello, dijo en un tono tan frío que me recorrió un escalofrío, y te juro que saldrás de aquí esposado. Arturo lo miró, respirando agitado, como si estuviera al límite de perderse. Pero al final, dio un paso atrás. 2 pasos. Y sin decir una palabra, salió de la casa. Daniela cerró la puerta con llave inmediatamente después. El sonido del cerrojo fue como un cierre simbólico, como si con ese clic un capítulo oscuro hubiera terminado. Vilma se hundió en el sillón, llevándose una mano al pecho. Mauro, murmuró, lo siento tanto. Pero él la interrumpió con voz suave. Mamá, no hablemos del pasado ahora. Lo enfrentamos. Ya está. Tomó aire. Esto fue un paso enorme para todos. Vilma rompió a llorar, esta vez sin esconder su rostro. Hijo, pensé que me odiarías. Mauro se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. No te odio, dijo con sinceridad. Te veo. Por primera vez. Veo tu dolor, tu miedo, y no voy a dejarte sola, pero tampoco voy a permitir que vuelvas a lastimarte, ni a lastimarnos. Vilma lo abrazó con fuerza, con un llanto que no tenía soberbia ni manipulación. Era el llanto honesto de alguien que, al fin, había tocado fondo lo suficiente para soltar. Cuando salimos de la casa, Mauro parecía distinto. Más tranquilo, más estable, más dueño de su vida. Lo tomé de la mano. Estoy orgullosa de ti, susurré. Él apoyó su frente en la mía. Brisa. Hoy sentí que, por primera vez, puse un límite sin miedo. Es porque ya no vives para proteger a todos, respondí. Vives para sanar. Mauro sonrió suavemente. Creo que todo esto fue necesario para volver a empezar. Lo abracé bajo la luz tenue de la calle, mientras el eco de lo ocurrido se asentaba alrededor. Y supe con absoluta claridad. La caída de Vilma no había destruido a la familia. Había revelado sus heridas. Y ahora, por primera vez en años, estaban sanando juntas. Los días posteriores al enfrentamiento con Arturo estuvieron envueltos en una calma extraña, casi solemne. No era la calma ingenua de antes, cuando todos pretendían que no pasaba nada. Era una calma profunda, llena de significados, como si cada persona de la familia estuviera procesando, a su manera, el terremoto emocional que acabábamos de atravesar. Mauro, especialmente, parecía caminar diferente. Más erguido. Más sólido. Más seguro de sí mismo, como si el simple acto de enfrentar a Arturo hubiera roto una cadena invisible que lo había atado por años. Una mañana, mientras yo preparaba café, Mauro apareció en la cocina. Llevaba el cabello ligeramente despeinado y la mirada serena. Hoy tenemos la cita con el abogado, dijo con tono tranquilo. ¿Estás listo?, pregunté. Él asintió, pero después de un segundo añadió. No estoy nervioso, estoy preparado. Le sonreí, porque esa diferencia era enorme. El despacho del abogado, un hombre llamado Héctor Saldaña, quedaba en un edificio antiguo, lleno de madera oscura, olor a papel y cuadros de paisajes montañosos. Héctor era un hombre de unos 50 años, serio pero cálido, de esos que no necesitan levantar la voz para transmitir autoridad. Nos recibió estrechando la mano de Mauro primero. He escuchado parte del caso, dijo mientras tomábamos asiento, pero necesito que me lo cuentes desde el principio, sin omitir detalles. Mauro habló con precisión, con claridad, con dolor. Sí, pero también con valentía. Cada palabra era un ladrillo que colocaba en su propio edificio de fortaleza. Explicó el chantaje, las reservas, el dinero, la manipulación, la herencia, y finalmente, la confrontación con Arturo. Héctor escuchó sin interrumpir, tomando notas a mano. Bien, dijo al terminar. Lo que hicieron ayer fue lo correcto. Nunca deben negociar con alguien que los chantajea. Eso solo fortalece su poder. Ahora, la siguiente fase es legal. Y eso sí seguirá nuestro ritmo, no el de Arturo. Mauro respiró hondo. ¿Qué posibilidades tenemos? Buenas, respondió Héctor. Pero necesitamos todos los documentos que mencionaron. Especialmente los originales. Y necesito hablar con tu madre. Mauro frunció el ceño. ¿Es necesario? Sí, respondió el abogado con firmeza. Ella es la principal afectada. Y legalmente, su testimonio puede desarmar cualquier intento de defensa por parte de Arturo. Mauro asintió, con cierta tensión en los hombros. Lo haré. La llevaré mañana. Héctor sonrió levemente. Hazlo.
Y Mauro lo miró directo a los ojos. No te culpes por nada de esto. Los hijos no son responsables de los errores de sus padres. Mauro bajó la mirada un segundo, emocionado. Lo sé, susurró. Estoy aprendiendo eso recién ahora. Al salir del despacho, Mauro tomó aire profundamente, como si acabara de soltar un peso enorme. ¿Estás bien?, le pregunté. Él me tomó la mano. Sí. Esta vez sí estoy bien. Esa tarde Vilma nos escribió. ¿Puedo verlos? Necesito hablar. Mauro dudó unos segundos antes de responder. Sí. Ven a casa a las 6. Cuando llegó, traía un cuaderno en la mano. Se veía nerviosa pero también, más tranquila que días atrás. Se sentó en el sofá y colocó el cuaderno sobre sus piernas. Hoy escribí, dijo. La psicóloga me dijo que escribiera lo que siento para entenderme mejor. Mauro se sentó frente a ella. ¿Quieres leerlo?, preguntó él. Vilma negó. No, no aún. Pero sí quiero decir algo importante. Yo me senté a su lado, sin tocarla pero cerca. Vilma respiró hondo. Sé que lo que pasó con Arturo no fue solo un error legal. Fue un síntoma de algo más grande. De años de no saber pedir ayuda. De querer controlar todo. De tener miedo a que ustedes vieran mis fallas. Miedo a perderlos. Y ese miedo me convirtió en alguien que no quería ser. Mauro la escuchaba con atención, sin juzgar. Y ahora continuó ella, entiendo que si quiero que ustedes confíen en mí, tengo que empezar por decir la verdad siempre. Aunque duela. Aunque me deje expuesta. Estoy lista para hacerlo. Me sorprendió la calma con la que hablaba. No había dramatismo. No había victimización. Era una confesión sincera. Mamá, dijo Mauro con suavidad, eso es exactamente lo que necesitamos. Vilma apretó el cuaderno. Tengo miedo, admitió. Pero también tengo esperanza. Y eso. Hace mucho que no lo sentía. Yo me incliné ligeramente hacia ella. Vilma, nadie espera que cambies de un día para otro. Pero estás dando pasos. Y los pasos valen más que las palabras. Él lo sonrió débilmente. Gracias, Brisa. Cuando Vilma se fue, Mauro se dejó caer en el sofá y me jaló para sentarme sobre sus piernas. Me abrazó por la espalda, apoyando su rostro en mi cuello. Nunca imaginé que mi mamá pudiera hablar así, dijo con asombro. Porque nunca la viste sin máscaras, respondí. Él acarició mi brazo. Gracias por ayudarme a verlas. Sonreí. Gracias por quitártelas tú mismo. Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, Mauro salió del baño con una mirada pensativa. Brisa, dijo, hoy entendí algo importante. ¿Qué cosa? Él se acercó a mí, tomó mis manos y me miró con una ternura que me derritió el alma. Pensé que toda mi vida dependía de mantener a mamá tranquila, de mantener la paz, de ser el hijo bueno. Pero ahora sé que ser el hijo bueno no significa ser el hijo obediente. Significa ser un hombre íntegro. Y eso es lo que quiero ser. Para mí. Para ti. Para nuestro futuro. Sentí un nudo dulce en la garganta. Mauro. Ya lo está haciendo. Él apoyó su frente en la mía. ¿Sabes qué quiero más que nada ahora? ¿Qué? Quiero que nuestro hogar sea el lugar donde la verdad sea segura. Donde no tengamos miedo a hablar. Donde no repitamos lo que pasó en mi casa. Quiero que lo construyamos desde cero. Lo abracé fuerte. Muy fuerte. Lo estamos haciendo, le dije. Juntos. Y mientras lo sostenía supe algo con absoluta certeza. La verdad había sacudido a la familia. Pero también la estaba reconstruyendo. Y Mauro estaba renaciendo de pie. El día siguiente a la reunión con el abogado trajo un aire más claro. Casi como si el ambiente hubiera decidido cooperar con la nueva etapa que Mauro estaba construyendo. El cielo estaba despejado, la luz entraba suave por las cortinas y el silencio de la mañana no se sentía tenso, sino prometedor. Mauro se vistió con ropa sencilla, pero se notaba que tenía algo importante en mente. Hoy llevaré a mamá a hablar con el abogado, dijo mientras se abotonaba la camisa. No quiero que vaya sola. Me acerqué para ajustar el cuello de su camisa, un gesto que se había vuelto natural entre nosotros. Eso es lo correcto, le dije. Acompañarla no significa justificarla. Significa guiarla para que haga lo que debe. Mauro asintió con la mirada segura. Lo sé. Y creo que ella está lista para enfrentarlo. Cuando llegaron al despacho, Vilma parecía otra mujer. Vestía simple, sin sus collares llamativos, sin su perfume fuerte, sin su postura dominante. Caminaba con pasos medidos, respirando constancia más que nerviosismo. Héctor Saldaña los recibió en la puerta con esa suavidad profesional que solo tienen los abogados que entienden que, antes de un juicio, lo que más necesita una persona es sentirse escuchada. Señora Santori, saludó con una leve inclinación. Gracias por venir. Vilma bajó la vista con un respeto auténtico. Gracias por recibirme, respondió. Se sentaron. Mauro junto a ella, pero sin sostenerla ni protegerla. Ya no era un escudo. Era un acompañante.
Héctor abrió una carpeta gruesa. Bien, dijo. Quiero que me cuente todo. Sin omisiones. Tómese el tiempo que necesite. Vilma se tomó unos segundos antes de hablar. Parecía ordenar las palabras desde un lugar profundo, casi doloroso. Comenzó cuando mi esposo falleció, dijo. Yo no sabía manejar las cuentas. Había muchas cosas que él controlaba. Y cuando me quedé sola, me sentí perdida. Arturo se ofreció a ayudarme. Era amable, paciente. Yo estaba vulnerable. Y cometí errores. Su voz tembló, pero continuó. Un día, tomé dinero de la cuenta de herencia. Pensé que lo devolvería pronto, pero el negocio en el que lo usé fracasó. Arturo lo descubrió, y empezó a presionarme. Yo tenía miedo de que mis hijos supieran que había fallado. Así que acepté sus condiciones. Me reuní con él varias veces. Firmé cosas sin entenderlas. Y seguí su juego. Él sabía que yo no diría nada. Héctor tomó nota sin emitir juicio en su rostro. ¿Por qué no lo denunció antes? Preguntó. Vilma tragó saliva. Porque no sabía cómo. Y porque pensé que me lo merecía. Mauro la miró, sorprendido por esa sinceridad. Héctor cerró la libreta. Bien, dijo. Lo que hizo fue un error. Pero el chantaje de Arturo es un delito. Y podemos usar esto para protegerla. No será fácil, pero tampoco está sola. Ahora, lo que sigue es formalizar la denuncia y recopilar pruebas. Necesito que usted esté dispuesta a hablar con la policía cuando llegue el momento. Vilma asintió con firmeza. Lo haré. Mauro respiró profundo, como si la confirmación de su madre le arrancara un peso del pecho. Héctor miró a ambos. Y algo más. Señor Santori, quiero que entienda que usted no es responsable de las decisiones de su madre. Su único papel ahora es ayudarla a corregirlas. Y eso ya lo está haciendo. Las palabras parecieron llegar al lugar exacto dentro de Mauro. Lo vi enderezarse en la silla. Gracias, dijo. Al salir del despacho, Vilma caminó más despacio, pero también más ligera. Como si hubiera entregado parte del peso que cargaba durante años. Mauro, dijo suavemente, gracias por traerme. Gracias a ti por afrontarlo, respondió él. Ella lo miró con una tristeza calmada. Temí que nunca volvieras a confiar en mí. Mauro sonrió apenas. La confianza se reconstruye. No se exige. Vilma bajó la mirada, comprendiéndolo por primera vez en su vida. Esa tarde Mauro volvió a casa con un cansancio suave, pero con algo más. Claridad. Yo preparaba té cuando él entró y me abrazó por detrás, apoyando el mentón en mi hombro. Todo salió bien, me dijo. Lo sabía, respondí. Nos sentamos juntos en el sofá. Mauro apoyó su cabeza en mi regazo, mientras yo acariciaba su cabello. Brisa, murmuró, hoy dejé de ver a mamá como una figura que siempre tiene que ser fuerte. Hoy, la vi como un ser humano. Y eso me cambió. Sonreí con ternura. Era necesario. Nadie puede sanar desde un pedestal. Él cerró los ojos. Lo sé. En la noche, Rocío y Daniela vinieron a casa. Habían hablado con Vilma y querían saber cómo había ido la cita. Las 4 nos sentamos en la sala. Había silencio, pero no incomodidad. Había expectativa. Mauro contó todo. Cómo Vilma habló sin ocultar nada. Cómo Héctor la escuchó. Cómo decidió denunciar. Ambas hermanas lloraron un poco, no solo por la situación, sino por el alivio. Nunca pensé verla así, dijo Daniela. Mamá jamás habría admitido nada hace unos años. Rocío suspiró. Creo que estamos todos aprendiendo a ser una familia de verdad. Yo sonreí. Así es como empiezan las sanaciones profundas. Con verdad y con gente dispuesta a escucharla. Mauro tomó mi mano discretamente. Sabía cuánto había pasado yo para llegar a este punto. Sabía cuántos silencios había soportado antes de que ellos vieran a su madre como yo siempre la había visto. Antes de irse, Rocío me abrazó fuerte. Gracias, Brisa, dijo. Por no rendirte. Gracias a ustedes, respondí. Daniela me abrazó también. Eres más familia de lo que imaginaba, susurró. Sus palabras me conmovieron profundamente, no porque buscara aprobación de ellas, sino porque, después de tanta oscuridad, escuchar algo así, era un bálsamo inesperado. Esa noche, Mauro y yo nos acostamos tarde, exhaustos pero serenos. Él se giró hacia mí y tomó mi mano. Brisa. Creo que estamos llegando al otro lado. Le sonreí suavemente, acariciando su rostro. Lo estamos. Y lo mejor es que lo estamos haciendo juntos. Mauro me abrazó, cubriéndome con sus brazos como si quisiera resguardar lo que estábamos construyendo. Y mientras me quedaba dormida en ese abrazo cálido, entendí que no estábamos al final de la historia, sino en el punto exacto en el que las heridas dejan de sangrar y empiezan a cerrar. Esa etapa donde ya no solo se sobrevive, se empieza a vivir. Los días siguientes avanzaron como una extraña mezcla entre calma y expectación. Nada explotaba, nada se derrumbaba, pero todos sentíamos que algo grande se estaba preparando, una verdad mucho más profunda que apenas empezaba a manifestarse. Era como caminar hacia un horizonte nuevo,
con la certeza de que cada paso tenía un propósito. Vilma, por su parte, seguía asistiendo a sus sesiones con la psicóloga. Y lo más sorprendente no era que fuera constante, sino que salía diferente cada vez. Más tranquila, más reflexiva, menos reactiva. Daniela me envió un mensaje un día. La vi hoy. Está cambiando. Y por primera vez creo que es real. Yo respondí, los cambios verdaderos nacen del dolor. Y del deseo de que no vuelva a repetirse. Una tarde, mientras Mauro revisaba documentos en el comedor, recibió una llamada de Héctor, el abogado. Su rostro cambió ligeramente al contestar. Sí, licenciado, preguntó. Yo dejé lo que estaba haciendo para observarlo. Cada expresión de su rostro decía mucho más que sus palabras. ¿Qué? Dijo Mauro, sorprendido. ¿Están seguros? Se hizo un silencio largo, profundo. Entiendo. Sí. Lo haremos. Gracias por avisar. Cuando colgó se quedó inmóvil unos segundos. Me acerqué. ¿Qué pasó? Mauro tomó aire procesando la noticia. Héctor habló con un amigo de la fiscalía, dijo lentamente. Arturo. Intentó presentar una denuncia falsa contra mamá esta mañana. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de denuncia? Intento de fraude. Manipulación de documentos. Todo inventado, explicó. Pero no funcionó. La fiscalía detectó inconsistencias. No tenían pruebas reales. Además, Mauro respiró hondo. También apareció un funcionario que reconoció el nombre de Arturo y dijo que no era la primera vez que aparecía allí con historias raras. Me quedé en silencio, tratando de asimilarlo. Entonces, ¿él está perdiendo control? Mauro asintió. Sí. Héctor cree que está desesperado. Que su poder se está desmoronando. Eso. Podría hacerlo más peligroso, dije con preocupación. Mauro tomó mi mano. Héctor dijo lo mismo. Por eso quiere acelerar el proceso legal. Y quiere que mañana mismo vayamos a firmar la declaración oficial. Asentí. Entonces iremos. Esa noche, Mauro se quedó mirando el techo mientras estábamos en la cama. ¿En qué piensas? Pregunté, acariciando su brazo. En lo que pasará cuando todo termine, dijo él. ¿En qué tipo de familia quedará? ¿En cómo vamos a reconstruirnos? Y ¿en cómo afectará esto a mamá? Vilma no es frágil, respondí suavemente. Cometió errores enormes, sí, pero también está enfrentándolos. Eso ya la hace más fuerte que antes. Mauro cerró los ojos. Nunca pensé que mi mamá podría cambiar. Todos cambian cuando dejan de actuar para los demás y empiezan a enfrentarse a ellos mismos, susurré. Ella me abrazó. Gracias por no rendirte, murmuró. Gracias por quedarte. Siempre respondí. La mañana siguiente, Vilma llegó a nuestra casa antes de ir al despacho del abogado. Estaba vestida de forma sencilla, sin maquillaje, pero con una serenidad que jamás le había visto. ¿Están listos? Preguntó con voz suave. Mauro asintió. Vamos, mamá. Mientras caminábamos hacia el auto, Vilma me tocó suavemente el brazo. Brisa, ¿puedo decirte algo? Claro, respondí. Él respiró hondo. Antes, cuando te veía, sentía celos. No por ti, sino porque tú lograbas algo que yo no sabía cómo hacer. Darle paz a Mauro. Ese era mi sueño. Pero no supe hacerlo. Y me daba miedo verte porque me recordabas lo que yo no era. La sinceridad me desarmó por dentro. Vilma, dije con suavidad. Mauro no estaba buscando elegir entre tú y yo. Estaba buscando espacio para respirar. Y tú también necesitabas ese espacio. Vilma bajó la mirada con humildad. Gracias. Por no responderme con odio, a pesar de todo lo que dije. Nunca quise pelear contigo, le dije. Solo quería que Mauro tuviera una familia que no lo lastimara. Ella asintió, con lágrimas contenidas. Creo que, por primera vez, estoy entendiendo lo que eso significa. En el despacho de Héctor, todo fue más solemne de lo que yo esperaba. Vilma firmó documentos, declaró con detalle cada evento, describió los pagos, las amenazas, las citas con Arturo. Héctor la guiaba con paciencia, sin apresurarla. Mauro la miraba en silencio, atento, pero sin intervenir. Cuando terminó de firmar, Héctor dijo, con esto Arturo ya no puede moverse sin quedar expuesto. Ténganlo claro, el poder ahora está de este lado. Vilma se llevó la mano al pecho. Nunca pensé que diría esto, pero siento alivio. Héctor sonrió. La verdad produce eso. Después del caos, llega la estabilidad. Mauro tomó la mano de su madre. Lo estás haciendo bien, le dijo. De verdad. Vilma lo abrazó con fuerza, como si cargara 10 años de culpa dentro. Al regresar a casa, Mauro se dejó caer en el sofá. Yo me senté a su lado. Siento que por fin estamos avanzando, ¿sabes? Dijo él. Lo estamos, respondí. Pero todavía siento. Una especie de vacío, confesó. Como si una parte de mí estuviera llorando por la madre que creí tener. Y aceptando a la madre que realmente existe.
Acaricié su cabello con ternura. Eso también es sanación, Mauro. Él sonrió con tristeza. ¿Crees que algún día podremos tener una vida sin todo este drama? Le devolví la sonrisa, cálida. Claro que sí. Porque lo que queda después del caos es reconstrucción. Y tú estás construyendo con bases sólidas ahora. Mauro apoyó su cabeza en mi hombro. Gracias, Brisa. De verdad. Suspiré suavement. No tienes que agradecerme. Estamos en esto juntos. Esa noche, mientras Mauro dormía abrazándome, pensé en todo lo que habíamos atravesado. En cómo un simple recibo había destapado no solo un secreto, sino una familia entera oculta bajo capas de silencio. Me di cuenta de algo. Las familias no se rompen por las verdades. Se rompen por las mentiras que se niegan a enfrentar. Y esta familia, por fin estaba eligiendo la verdad. Los días previos a la audiencia oficial pasaron como si el tiempo caminara sobre vidrio. Lento, frágil, cuidadoso. Nada parecía moverse demasiado rápido, pero cada pequeño avance tenía un peso monumental. Mauro estaba concentrado, decidido. Vilma estaba más serena, aunque todavía cargaba una vulnerabilidad evidente. Y yo observaba todo desde un espacio íntimo, sosteniendo lo que podía, sin invadir lo que no me correspondía. Una tarde, mientras Mauro revisaba los últimos documentos del abogado, recibimos un mensaje inesperado en el grupo familiar. Venía de Rocío. Chicos, necesito verlos. Es importante. Mauro frunció el ceño. ¿Qué cree que sé? Solo hay una manera de saberlo, respondí. Nos encontramos en casa de Rocío esa misma tarde. Daniela ya estaba allí, sentada en el sofá, inquieta. Rocío caminaba de un lado a otro, sosteniendo un sobre en la mano. ¿Qué pasa?, preguntó Mauro al entrar. Rocío respiró profundo antes de alzar el sobre. Esto llegó hoy. Va dirigido a todos nosotros. Daniela intervino. Lo dejó un mensajero, sin remitente, solo una nota, para la familia Santori. El silencio se volvió espeso. Mauro tomó el sobre con cuidado, como si contuviera vidrio. Lo abrió lentamente. Adentro había varias hojas impresas. Al verlas, su expresión cambió. Son registros, murmuró. ¿De qué?, pregunté acercándome. Mauro pasó la primera hoja a la mesa. Eran comprobantes bancarios. Movimientos antiguos. Transferencias que no coincidían con lo que Vilma había contado. O mejor dicho, mostraban más. Rocío se llevó la mano a la boca. Son montos diferentes, dijo. Ella dijo que tomó 50.000. Pero aquí aparece mucho más. Daniela miró a Mauro nerviosa. ¿Crees que mamá mintió otra vez? Mauro negó inmediatamente. No, dijo. Esto no parece algo que ella hiciera. No de esta forma. Estos movimientos no son de cuentas a las que ella tenía acceso. Me incliné más cerca de los papeles. Entonces, ¿quién los hizo? Mauro examinó las transferencias, los nombres, las fechas. De pronto se detuvo. Dios mío. Rocío se acercó, alarmada. ¿Qué? Mauro señaló una firma al final de uno de los documentos. Esto no es de mamá. Es de papá. El silencio fue brutal. Daniela palideció. Papá. ¿Sabía? Mauro negó lentamente. No es eso, dijo, respirando hondo. Papá transfirió dinero a otra cuenta antes de morir. Dinero que no apareció en el inventario final de la herencia. Esta cuenta, tocó el papel, está a nombre de Arturo Medina. Rocío soltó un lladeo. ¿Qué? Eso no tiene sentido. ¿Por qué papá transferiría dinero a ese hombre? Mauro seguía analizando el documento, pero su voz sonaba más alta, más firme, más lúcida. No lo transfirió a él como persona, explicó. Lo transfirió a una cuenta que Arturo administraba. Una cuenta que papá usaba para movimientos temporales. Pero después murió y nadie tuvo acceso a esa información. Arturo fue el único que quedó con el control de eso. Daniela abrió mucho los ojos. Entonces, ¿el dinero que Arturo usó para chantajear a mamá era parte de una cuenta que él mismo ocultó después de que papá falleció? Exacto, confirmó Mauro. Arturo no solo chantajeó a mamá. Se quedó con dinero que no era suyo. Hablamos de un fraude mucho más grande. No de 50.000, sino de cientos de miles. Los rostros de todos se transformaron. Era demasiado grande, demasiado oscuro, demasiado cuidadosamente entejado. Rocío se dejó caer en el sillón. Entonces mamá no fue la única víctima. No, respondió Mauro. Ella cometió errores. Pero Arturo construyó un sistema entero sobre la vulnerabilidad de todos nosotros. Yo observé a Mauro con un peso dulce en el pecho. Él no estaba respondiendo con rabia, ni con desesperación. Estaba respondiendo como un hombre que por fin veía el mapa completo. Rocío se limpió las lágrimas. ¿Qué hacemos ahora? Mauro tomó aire profundo.
Lo que ya empezamos, dijo con voz firme. Arturo no solo amenazó a mamá. Se robó dinero de papá. Se aprovechó de una muerte. Y después usó ese mismo dinero para manipularnos durante años. Héctor tiene que ver esto de inmediato. Daniela tembló. ¿Crees que mamá pueda soportar saber todo esto? Mauro bajó la mirada. Mamá necesita saber la verdad. Toda. No podemos protegerla de algo que la ha estado destruyendo desde hace años. Prefiero que llore con la verdad a que siga viviendo con un pedazo de mentira clavado en el alma. Yo puse una mano sobre su brazo. Estoy contigo, susurré. En todo. Él me miró con gratitud profunda. Esa noche, al llegar a casa, Mauro se sentó en el borde de la cama y dejó caer el rostro entre sus manos. Me acerqué lentamente, tomé su espalda y apoyé mi mejilla contra él. ¿Quieres hablar? Le pregunté. Sí, pero no sé por dónde empezar, dijo con voz rota. Me senté frente a él, tomé sus manos. Empieza por lo que sientes. Él levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de emociones contenidas. Siento rabia, confesó. No contra mamá, sino contra Arturo. Contra lo que le hizo a papá. A nosotros. A nuestra historia. Siento que, por fin entiendo por qué ella se quebró tanto. Lo estás viendo completo, respondí. Y duele. Pero también libera. Mauro respiró profundamente. Quiero que mi familia sane, dijo con fuerza. No quiero repetir los patrones de silencio. No quiero que este dolor se convierta en nuestra herencia. Sonreí suavemente. Entonces estás haciendo lo correcto. Él tomó mi rostro entre sus manos. Brisa. Gracias por caminar conmigo hasta aquí. Lo que viene será duro. Pero contigo. No tengo miedo. Lo abracé. Lo abracé como si pudiera sostenerle el alma. Porque sabía que lo que venía después sería la verdad final. La que faltaba. La que podía romper. O reconstruirlo todo. La mañana en que todo debía revelarse amaneció con un silencio distinto, uno que parecía anticipar que las piezas sueltas de una historia larga al fin iban a encajar. Mauro se levantó antes que yo. Lo encontré en la sala, sentado en el sofá, con los papeles del sobre que Rocío nos entregó la tarde anterior. Lo sostenía con cuidado, como si tocaran no solo su pasado, sino el de toda su familia. Me acerqué despacio y puse una mano sobre su hombro. ¿Dormiste algo?, pregunté. Mauro negó lentamente, sin apartar la vista de los documentos. He estado pensando toda la noche, dijo con voz calmada. No quiero que esta verdad destruya a mamá. Pero tampoco quiero que vuelva a cargarse algo que no le corresponde. Arturo usó el dolor de todos. Y ya no va a poder hacerlo. Me senté a su lado. Hoy lo hablaremos todos juntos, dije. Y no estarán solos. Rocío y Daniela llegaron poco después. Las tres nos sentamos alrededor de la mesa del comedor, en un silencio solemne. Vilma llegó última. Cuando entró y vio los documentos extendidos, su rostro palideció. ¿Qué es eso?, preguntó, con un hilo de voz. Mauro respiró profundo. Mamá, necesitamos que veas esto. Vilma se acercó lentamente, con las manos temblorosas. Tomó la primera hoja. Al leer el encabezado, sus labios se abrieron apenas, como si acabara de recibir una bofetada invisible. Estas transferencias, murmuró, no las hice yo. Lo sabemos, respondió Mauro. Papá sí. Vilma levantó la mirada con una mezcla de incredulidad y dolor. Pero, él nunca me habló de esta cuenta. Nunca. Rocío intervino con suavidad. No es tu culpa, mamá. Nadie sabía. Ni siquiera nosotros. Vilma siguió leyendo. Cada línea golpeándola lentamente. Como si cada número fuera una verdad que había estado esperando demasiado tiempo. Arturo, susurró, él tenía acceso a esto. Desde antes de que su padre muriera. Él manejaba estos movimientos. Mauro asintió. Sí, mamá. Y cuando papá falleció, Arturo quedó con todo ese control. Usó ese dinero para chantajarte después. Los ojos de Vilma se llenaron de lágrimas gruesas. Pero ya no eran lágrimas de vergüenza. Eran lágrimas de duelo. Lloraba por la manipulación. Por el engaño. Por haber creído que era solo su culpa. Lloraba por haber cargado un peso que no era suyo. Todo este tiempo, murmuró, pensé que yo había sido la causa de todo. Pensé que yo había destruido la herencia. Pensé que tu padre estaría decepcionado. Mauro se acercó a ella y le tomó la mano. Papá nunca te habría visto como Arturo quiso que te vieras. Nunca. Él confiaba en ti. Eso está claro aquí. Y Arturo se aprovechó de todos nosotros. Se aprovechó de tu dolor. No eres culpable de lo que él hizo. Vilma cerró los ojos, dejando que esas palabras la atravesaran. Daniela se sentó junto a ella. Mamá, tú cometiste errores, sí. Pero esto fue una traición mucho más grande. Y no fue tuya. Vilma se cubrió el rostro con las manos y dejó escapar un llanto profundo, uno que parecía venir de años atrás.
Mauro la abrazó, no como un hijo que intenta salvarla, sino como un hijo que por fin entiende su historia completa. Yo observé todo en silencio, con el corazón apretado. No era un final perfecto, pero era un final verdadero. Y la verdad tenía una forma poderosa de abrir espacio donde antes solo había sombras. Después de unos minutos, Vilma se secó el rostro y levantó la cabeza con una fuerza que jamás le había visto. Denúncienlo, dijo con voz firme. No por mí. Por su padre. Por ustedes. Por todo lo que ese hombre destruyó. Mauro asintió sin vacilar. Eso haremos. Esa tarde, todos fuimos juntos al despacho del abogado. Por primera vez en años, la familia Santori caminó como un frente unido, no por apariencia, sino por convicción. Héctor recibió los documentos nuevos con expresión seria, pero satisfecha. Esto cambia el panorama, dijo. Ahora no solo es chantaje. Es desfalco. Fraude. Ocultamiento de bienes. Y ustedes tienen pruebas contundentes. Vilma respiró hondo. Quiero seguir adelante. No quiero callar nada más. Héctor la miró con respeto. La verdad es el único camino para sanar. Usted ya ha dado el paso más difícil. Al anochecer, de regreso en casa, Mauro me rodeó con los brazos por la espalda y apoyó su frente contra la mía. Brisa susurró, hoy cerramos algo muy grande. Acaricié su rostro. Y abrimos algo aún más grande, una nueva forma de vivir. Él sonrió, esa sonrisa suave que siempre aparecía cuando lograba atravesar un dolor difícil. Gracias por todo. Lo abracé fuerte, dejándolo sentir que no tenía que cargar nada solo. Que estábamos juntos. Que la luz que había comenzado a entrar no volvería a apagarse. Porque la verdad había salido a la superficie. Porque la familia había dejado de esconderse. Porque el peso por fin se repartió entre todos. Y porque lo que quedaba ahora, por primera vez en años, era un futuro limpio.